Muy bien, así puestos en pie, quiero darles la bienvenida a la segunda parte de la serie sobre el Padre Nuestro. Hemos venido estudiando ya, este es nuestro segundo mensaje y hoy vamos a, la semana pasada hablamos de que nuestra oración refleja quién es mi Padre. Y hoy vamos a hablar de cómo mi oración refleja quién es mi Rey. Vamos a iniciar entonces con la lectura en Mateo 6. Vamos a leerlo juntos, versículos 9 al 13, a la voz de 3. 1, 2 y 3. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y perdona nuestras ofensas, como también nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Podemos tomar asiento en esta hora y quisiera iniciar este mensaje hablándoles de un pastor y teólogo alemán llamado Dietrich Bonhoeffer. Él nació en Alemania en 1906 en una familia intelectual y muy respetada. A los 14 años, Dietrich decidió estudiar teología. Qué bendición, ¿no? A los 14 años, que el adolescente le digo, no quiero estudiar teología. Me los mandan, por favor. Aquí tenemos el seminario. Y fue reconocido rápidamente por su brillantez académica. Era brillante. Hizo su doctorado a una edad temprana y fue profundamente influenciado por el pensamiento que surgió de la Reforma Protestante, la ética cristiana y la importancia de la comunidad. Desde joven, Bonhoeffer tenía una convicción firme. Cristo es el Señor de toda la vida, decía él, no solo de los asuntos privados del alma. Cuando Hitler subió al poder en 1933, una de las primeras estrategias del Führer fue controlar la iglesia protestante alemana, exigiendo lealtad al Estado por encima de todo. Imagínense si ustedes fueran líderes de la iglesia y Hitler les demanda que se tienen que alinear con el nazismo. Tristemente, muchos pastores luteranos alinearon sus púlpitos con el régimen nazi y tenían la cruz con la suástica del movimiento nazi encima. Así se formó lo que se llamó la Iglesia del Reich. Tristemente, esta iglesia, la cabeza era Hitler. Mientras muchos doblaron su rodilla ante Hitler, Bonhoeffer y otros se resistieron. Y él fue el cofundador de lo que se llamó la Iglesia Confesante. No la iglesia del Estado que le rendía pleitesía a Hitler, sino la Iglesia Confesante, una red de iglesias y pastores que afirmaban que ni Hitler, ni el nazismo, ni el gobierno eran cabeza de la iglesia. La declaración de este grupo de iglesias, empezado por Dietrich, tenía una declaración sencilla pero poderosa. Y era esta: solo Cristo es nuestro Rey. No podemos rendirle culto al nacionalismo ni al racismo. Bonhoeffer fue uno de los pocos pastores que denunció públicamente la persecución de los judíos desde el inicio. En su famoso libro, El costo del discipulado, escribió: cuando Cristo llama a un hombre, le pide que venga y muera. Y él no se refería solamente a morir físicamente, sino a morir al yo, a los ídolos nacionales y a todo poder rival al reinado de Cristo. Dietrich empezó un seminario clandestino para entrenar pastores con la ideología de que Cristo era el Rey. Así que este hombre siguió enseñando en secreto, formando pastores en comunidades ocultas. En lugar de huir de Alemania, eligió quedarse y discipular a otros en el camino de la cruz, aún sabiendo que la Gestapo lo estaba vigilando. Incluso cuando visitó los Estados Unidos en 1939, pudiendo escapar de la guerra,
Dietrich decidió regresar a Alemania diciendo: no tendré derecho a participar en la reconstrucción de la vida cristiana en Alemania después de la guerra si no comparto ahora las pruebas de este tiempo con mi pueblo. Él sí sabía quién era el rey. En abril de 1945, apenas semanas antes del final de la guerra, Bonhoeffer fue llevado al campo de concentración en Flossenbürg y fue ejecutado por orden directa de Hitler. Hoy deseo traer esta inspiradora historia a nuestra enseñanza porque esta es una ilustración de lo que significa la lealtad absoluta a Jesús como Rey. Aun cuando todo a nuestro alrededor nos empuja en la dirección opuesta. Aun cuando otros quieran enseñorearse de nosotros, aun cuando otros quieran ser el rey de nuestras vidas, y aun cuando sea más conveniente y más saludable o menos peligroso rendirnos ante el reinado de otro que no sea Cristo, el que entiende que Jesús es el Rey único y verdadero, solo se rendirá a Jesús. Así que hoy la idea principal y título de este mensaje es: mi oración refleja quién es mi Rey. Para Dietrich Bonhoeffer, su vida reflejó de manera clara quién era su Rey. Su Rey era Jesús, no Hitler. Ahora, nosotros hoy no batallamos con la decisión de escoger entre un rey terrenal como Hitler y Jesús. Pero sí batallamos con escoger entre nuestro yo y Jesús. Porque nos ponemos a nosotros mismos como los reyes de nuestra existencia. Y Jesús pasa a un segundo, tercer, cuarto o ningún lugar en nuestra vida. Veamos cómo el Padre Nuestro nos invita a reflexionar no solo quién es nuestro Padre, como inicia la oración diciendo Padre Nuestro, sino también quién es nuestro Rey. Así que vamos a empezar con las notas que tienen allí para completar con el primer punto, el cual es: debo renunciar a mi reino para que Dios establezca el suyo en mi vida. La palabra clave allí es renunciar. Debo renunciar a mi reino para que Dios establezca el suyo en mi vida. Ahora, la tendencia natural es vivir para construir nuestro propio reino. Todo gira en torno a nuestras emociones. Todo gira en torno a nuestros deseos. Todo gira en torno a nuestros sueños, a nuestros intereses. Y ponemos al yo en el trono de nuestras vidas. Pero lo triste es que a pesar de que vivimos poniendo al yo en el trono de nuestra vida, aún así oramos como dice el Padre Nuestro allí en Mateo 6:10, donde dice: venga tu reino. Decimos: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y luego decimos: venga tu reino. Ahora, ¿qué quiere decir esta frase? Porque la hemos dicho miles de veces. Especialmente en Latinoamérica, que hemos crecido escuchando el Padre Nuestro y rezando el Padre Nuestro. No orando el Padre Nuestro, sino rezando, repitiéndolo. Pero hoy deseo que salgamos de aquí dispuestos a orar esta linda frase: venga tu reino. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Bueno, el reino de Dios es un tema muy importante en el Evangelio de Mateo y hace referencia a cuando Dios venga a reinar. Cuando el Mesías se siente en el trono de David. ¿Y dónde quedaba el trono de David? En Jerusalén. Cuando Jesús venga a reinar en Jerusalén, y como lo dice la palabra de Dios, Él vendrá a reinar por 1000 años. Apocalipsis nos deja claro que durante ese periodo de 1000 años, después de la segunda venida de Cristo, cuando el Señor Jesús establezca su reino en Jerusalén, dice que Satanás será atado por esos 1000 años. O sea que el reinado de Dios será absoluto en la tierra, será completo, será absoluto, será total. Cuando dice esta oración, cuando el Señor Jesús nos enseña a orar, nos dice: pidan al Padre que establezca su reino aquí en la tierra. Es una oración que clama para que Dios establezca a plenitud su gobierno como el único Rey soberano y verdadero aquí en la tierra. Ahora, nosotros pensamos en esto y a veces parece algo como muy abstracto, como muy lejano, que la maldad, que la corrupción terminen y que todo sea sujeto al reinado, al gobierno, al control, a la dirección de Dios.
¡Wow! ¡Qué maravilla será eso en el futuro! Sin embargo, esto tiene un elemento práctico hoy y además muy personal. Porque mientras ese reino llega, la iglesia es la primera manifestación espiritual de lo que será el reino de Dios. Nosotros estamos llamados a vivir de tal manera que el mundo pueda ver en nosotros una fotografía de lo que será el futuro. Que sea como el trailer de las películas. Que vemos ese videíto de 1 o 2 minutos donde se nos da más o menos de lo que trata la película. Y se nos emociona para que querramos ver la película completa. Así que nosotros estamos llamados a ser como ese trailer, para que otros vean y digan, wow, así es que se debe vivir cuando Dios establezca su reino plenamente en la tierra. El mismo Señor Jesús allí algunos versículos después dice, nadie puede servir a 2 señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No pueden ustedes servir a Dios y a las riquezas. O sea, Jesús nos dice, solo pueden tener un rey a la vez. Solo pueden tener un señor a la vez. Solo pueden tener a una persona que gobierna y dirija sus vidas a la vez. Y él da el ejemplo con el dinero y dice, ustedes no pueden servir al dinero, hacer del dinero su rey, hacer del dinero su señor y pensar que Dios también es su señor. O es Dios o es el dinero. La pregunta es, ¿quién es el rey de tu vida? ¿Quién gobierna tu vida? Porque a veces que pensamos, bueno, como ¿quién es mi rey? Y a veces la palabra es como, la frase es suelta, ¿no? Y le decimos a los niños mi rey, al esposo también a veces, las damas, mi rey. Si se lo ha ganado, varón, si se lo ha ganado. ¿Quién es el que gobierna nuestra vida? Pero esa frase, ¿quién es mi rey?, implica ¿quién gobierna mi vida? ¿Bajo qué reglas vivo yo? Porque el rey es el que establece las reglas del reino. El rey es el que establece cómo se debe vivir. Entonces, cuando yo digo que Jesús es mi rey, entonces estoy diciendo que ahora vivo bajo las reglas del rey. Cuando Hitler subió al poder y se convirtió en el dictador, en el gobernador absoluto, él estableció sus reglas. Él estableció sus leyes. Él estableció su pensamiento que reflejaba quién era él, un asesino, un racista. Y empezó a perseguir a los judíos y obligó a todo el mundo a que se rindieran a él. Sin embargo, hubo unos como Dietrich Bonhoeffer que no se rindieron a él y que se pararon firme porque él tenía como rey gobernador en su vida a Jesús. Y Jesús prohíbe el racismo y Jesús prohíbe el homicidio y Jesús prohíbe hacer acepción de personas y Jesús nos invita a amar al prójimo. Y él dijo, esto de este rey humano, Hitler, está mal y está en contra de la palabra de Dios. Por lo tanto, si Jesús es mi rey, voy a vivir a la luz de esa realidad, así me cueste la vida. Y se la costó. Le costó la vida a este hombre. Pero entonces, ¿quién gobierna tu vida? ¿El placer? ¿Vives para el placer, el hedonismo? ¿Vives para el dinero? Y esa es tu meta y vas a hacer lo que sea para ganar dinero. El éxito, el reconocimiento, la fama. ¿Para qué vives tú? ¿Quién es tu rey? ¿Será la comodidad tu rey? ¿Y estás dispuesto a hacer lo que sea, a perder las relaciones que sea con tal de estar cómodo? ¿Es tu rey Buda? ¿Es tu rey Mahoma? ¿Maluma? ¿Quién es tu rey? Oramos, Señor, hágase tu voluntad. A veces solo rezamos, hágase tu voluntad. La idea es que oremos y digamos, Señor, hágase tu voluntad. Padre, que tu reinado sea evidente en mi vida. Eso es lo que significa esta oración. Señor, que mientras tu reino es establecido plenamente, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo, Señor, ayúdame a que tu reino sea evidente a través de mi vida. Pero si oramos, hágase tu voluntad, vivimos como que Jesús no es nuestro rey, no es coherente lo que decimos con lo que vivimos. Cuando había reyes, la gente iba a ellos con las grandes peticiones en sus vidas porque sabían que solo el rey
tenía el poder, la autoridad y la capacidad de hacer algo por ellos. Y lo vemos en las películas, la audiencia con el rey. Y viene la gente, rey, tengo esta situación, tengo esta dificultad. Y el rey daba su conclusión o su solución. Ahora, ¿a quién acudes tú cuando tienes dificultades en tu vida? ¿A quién acudes tú cuando estás en gran angustia? ¿A quién acudes tú? Y allí vas a empezar a identificar quién es tu rey. ¿Buscas tú al Rey de Gloria? Pero debemos considerar quién es el Rey de mi vida. No solamente el Padre, como empieza la primera oración del Padre Nuestro, quién es mi Padre, sino también quién es mi Rey. ¿Quién gobierna mis decisiones? ¿Quién dirige mis pasos? Porque podemos decir, no, sí, Dios es mi Padre. Yo he entregado mi vida a Jesús de manera definitiva, pero sigues viviendo de la misma manera. Entonces Jesús en realidad no es tu Rey. Literal A. Del punto 1 para completar. La renuncia es costosa. Yo no te voy a decir que vengas a Jesús y que no te va a costar nada. Obviamente venir a Jesús es gratis, pero Él pagó un costo muy alto. La renuncia a mi reino, la renuncia a vivir para mí mismo es costosa. Mateo 4:17, el Señor Jesús dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar, y miren el mensaje, arrepiéntanse. No dice enriquézcanse, dice arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, Jesús dice, con mi venida estoy acercando el reino a ustedes, les estoy dando una vista previa de lo que será el reino de Dios establecido por completo en la tierra. El reino de Dios se ha acercado. Por lo tanto, arrepiéntanse, reconozcan su pecado, reconózcanlo, confiésenlo y apártense. Así que esta petición de venga tu reino apunta a que Jesús nos enseña a anhelar el dominio de Dios sobre nuestras vidas, sobre el mundo. No estamos pidiendo que se haga o que venga nuestro reino, sino que venga el reino de Dios. Significa rendirnos al rey, a sus reglas, justicia, a su agenda, no a mi propia agenda. Por lo tanto, la renuncia cuesta todo lo que soy y voy a rendir mi vida, voy a rendir mis decisiones, voy a rendir mis emociones, voy a rendir mis relaciones al reinado de Dios sobre mi vida, gobernando sobre todo lo que hago, sobre el uso del tiempo, sobre el uso del dinero. ¿Cómo vivo mi vida a la luz de que Jesús es mi Rey? Así que cuando oramos, venga tu reino, no estamos simplemente pidiendo algo de Dios para allá afuera, sino que estamos invitando a Jesús a gobernar aquí adentro. Nos cuesta renunciar a todo lo que hemos puesto por encima de Jesús en nuestras vidas. Porque demanda arrepentimiento, demanda una entrega absoluta. Pero ¿cómo oramos que el reino de Dios venga si ni siquiera hemos permitido que Jesús sea el Rey de nuestras vidas de manera individual? Si decimos venga tu reino y no tenemos una relación con Jesús y Él no es nuestro Rey, estamos pidiendo que venga el juicio de Dios sobre mi vida. Porque el mal va a ser castigado cuando venga el Rey. Y lo hablábamos el domingo de Ramos. Jesús vino en un burrito en su primera entrada triunfal, porque era un animal de paz. El Rey venía en son de paz en su primera venida. Pero en su segunda venida, dice Apocalipsis, que vendrá sobre un caballo blanco. Y en su muslo dice Rey de reyes y Señor de señores, y se vendrá a juzgar a las naciones. Así que la pregunta es, ¿en qué áreas de tu vida necesitas rendir el control al Rey Jesús? ¿Será que necesitas rendirle el control de tus relaciones? ¿Será que necesitas rendirle el control de tus finanzas? ¿Será que necesitas rendirle el control a Jesús de tus pensamientos, de tu vida privada, de tu entretenimiento? Ahora, no estamos hablando de que no vamos a disfrutar nada de la vida. Al contrario, la vida con Dios es la vida donde podremos encontrar la mayor satisfacción posible. Estoy hablando de todo aquello que es en contra de la voluntad de Dios, que demuestra que Jesús no es nuestro Rey en realidad. ¿Qué decisiones estás tomando que reflejan
que tú eres el rey de tu vida en lugar de Dios? ¿Cómo puedes demostrar el reino de Dios en tu vida, en tu hogar, en tu trabajo, en tus relaciones, en tu comunidad? ¿De qué manera puedes demostrarle a tus amigos, a las personas con que te relacionas, que Jesús es el rey de tu vida? ¿De qué manera se ve eso? ¿Estás viviendo con urgencia y esperanza como quien tiene a Jesús como su rey? Muy bien, literal B. Estamos en el punto de que debo renunciar a mi reino para que Dios establezca el suyo en mi vida. Hablamos en el literal A, la renuncia es costosa. El literal B es la recompensa es grandiosa. Aunque nos cuesta todo, la recompensa es grandiosa. El problema más grande que tenemos nosotros es que no conocemos a Dios lo suficiente. Ese es el problema más grande. ¿Qué pasa cuando uno se enamora? ¿Cuántos se han enamorado? Ahí veo damas dándole codazo al marido para que levante la mano. Claro. ¿Qué pasa cuando uno se enamora? Uno empieza a conocer a esa persona y entre más la conoce, como que uno más se enamora. Y entre más se enamora, está uno más dispuesto a hacer lo que sea. Cuando yo conocí a mi esposa, yo tenía 13 años. A los 15 años nos hicimos novios. Y en mi casa teníamos la regla que no hay noviazgo sino hasta los 18. Ay, pero tú te hiciste novio a los 15. Sí, pero yo no conocí a Cristo. Entonces, a los 15 nos hicimos novios. Y entre más yo la conocía, más me enamoraba de ella. A los 16 nos graduamos de la secundaria en Colombia y ella se iba a regresar para los Estados Unidos porque ella fue criada aquí. Regresa a Colombia por un par de años para terminar la secundaria porque su abuelita se enfermó de cáncer, así que la familia regresó. Y allí nos conocimos, pero ya regresaba para acá, para Estados Unidos, a la universidad. Y yo a los 16 años le dije a mi mamá, yo no voy a ir a ninguna universidad en Colombia. Yo me voy para los Estados Unidos. Yo estoy dispuesto a hacer lo que sea. Y o me ayudas a tramitar la visa o yo me voy por el hueco. Pero me voy, de que me voy, me voy. Estaba decidido. Como soy hijo único, mi mamá tramitó la visa y se vino conmigo. Pero eso es lo que uno hace cuando uno ama. Cuando uno ama, está dispuesto a hacer lo que sea. Lo que sea. A dejarlo todo. A dejarlo todo atrás. Y el problema que tenemos nosotros es que no conocemos suficientemente a Dios. Y por eso no lo obedecemos lo suficiente, simplemente porque no lo amamos lo suficiente. Porque es imposible conocer a Dios y no amarle. Y es imposible amarle y no obedecerle. Así que el problema de raíz es que no conocemos a Dios. Lo hemos pensado, lo hemos configurado, lo hemos imaginado, nos los han enseñado como que es un viejito de barba por allá sentado en un trono lejano que no tiene nada que ver con nosotros. O nos hemos imaginado que es el bombero que viene a apagar el fuego en nuestras vidas y lo despachamos, pero solo lo llamamos cuando hay algo urgente. Pero el Dios de la palabra, el Dios de la Biblia, el único Dios verdadero, el único Dios que se reveló, el único Dios que envió a su Hijo al mundo para morir en tu lugar y morir en mi lugar y solucionar el problema del pecado entre nosotros. Ese Dios verdadero, entre más lo conoces, más lo amas y entre más lo amas, más lo obedeces. Y la única manera de conocer a Dios de manera personal es a través de la palabra de Dios y de su Hijo Jesucristo, como está revelado en las Escrituras. Nuestra recompensa es Dios mismo. Esa es nuestra recompensa. ¿Qué más deseas? ¿Qué más quieres? Cuando entiendes quién es Dios y la grandeza de su magnitud, de su magnificencia, todo lo demás se vuelve insignificante. Así como en ese momento de mi adolescencia, el amor por mi esposa en ese momento era tan grande que todo lo demás era basura. En Colombia hay un examen de estado, como decir el SAT, que se llama el ICFES. Yo saqué el segundo mejor ICFES ese año. Me dieron beca para la Universidad del Rosario para ir a estudiar lo que yo quisiera. Y para mí fue basura por el amor que yo tenía por esa bella mujer. ¿Cuánto más nuestro Dios
glorioso, hermoso, eterno, magnificente. ¿Cuánto más el amor por Dios nos va a motivar a hacer lo que sea por vivir bajo sus reglas, por vivir como quien Él es, nuestro Rey? Dietrich Bonhoeffer lo tenía muy claro. Él sabía que la esencia más profunda de su ser estaba arraigada en que Cristo era su Rey. Cuando él fue ejecutado por Hitler, orden directa de Hitler, en el campo de concentración, donde lo tenían preso, un médico del campo de concentración después escribió lo siguiente. Él fue testigo ocular de la muerte de este pastor. Él dijo: he visto morir a muchos hombres, pero nunca he visto a nadie morir con tanta paz, fe y entrega como Dietrich Bonhoeffer. Las últimas palabras fueron: este es el fin, pero para mí el comienzo de la vida. Él sabía quién gobernaba sobre su existencia. Él sabía muy bien que lo más importante en su vida era Cristo. Aunque el rey humano que estaba sobre su vida se llamaba Hitler y le obligaba a someterse a sus terribles órdenes, este hombre se mantuvo fiel y verdadero al único rey de su vida y prefirió morir y estar con su rey antes de negar el reinado de Cristo por medio de la desobediencia a Jesús. Ahora, la segunda parte del versículo 10 nos lleva al punto 2, el cual es, para que tomen nota, debo vivir para hacer la voluntad de Dios. Debo vivir para hacer la voluntad de Dios. No solamente debo renunciar a mi reino para que Dios establezca el suyo en mi vida, sino que debo vivir para hacer la voluntad de Dios. Ahora, antes de profundizar un poquito en este tema, ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cómo puedo hacer para saber quién es mi rey en este momento? Es fácil. ¿Quién gobierna tus decisiones? ¿Qué leyes? ¿Qué parámetros utilizas cuando tomas tus decisiones? ¿En qué inviertes tu dinero? ¿Y en qué basas tus relaciones? Si te das cuenta que es conforme a tus propósitos, conforme a tus criterios, conforme a lo que a ti te da la gana, el rey de tu vida eres tú. Pero si te das cuenta, wow, mis relaciones las establezco basado en lo que la palabra de Dios dice, mis decisiones las tomo basado en lo que la palabra de Dios dice, mi vida la establezco y la fundamento en lo que la palabra de Dios dice, entonces Cristo es tu rey. Y entonces ahora vamos a ver lo que nos dice el resto de esta frase del Padre Nuestro. Dice: venga tu reino. Ya la analizamos y ya sabemos qué significa. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Ahora, la idea aquí es la aplicación general de la voluntad de Dios aquí en la tierra, tal como se hace la voluntad de Dios en los cielos. En los cielos se hace la perfecta voluntad de Dios. Y la oración es que Dios establezca esa perfecta voluntad que se hace en los cielos, que se establezca aquí, que el gobierno de Dios absoluto, contundente, eliminando toda maldad, sea establecido también aquí en la tierra. Sin embargo, esta oración, una vez más, tiene una aplicación personal y directa. No le puedo decir al Señor: hágase tu voluntad aquí en la tierra, cuando yo me hago el loco y no cumplo con mi responsabilidad de modelar lo que significa una vida conforme a la voluntad de Dios. O sea, hágase tu voluntad, pero yo vivo conforme a mi voluntad. Hágase tu voluntad, pero yo hago lo que me dé la gana. Hágase tu voluntad, pero yo vivo como a mí me provoque. Hágase tu voluntad, pero voy a ceder a la voluntad de mis propios deseos. Hágase tu voluntad, pero yo voy a ceder a mis propios sueños. Hágase tu voluntad, pero yo voy a vivir para mis propios propósitos. Muy bien, literal A. ¿Cómo debemos vivir para hacer la voluntad de Dios? Les voy a dar dos claves sencillas. La primera es en obediencia. Hacer la voluntad de Dios significa literalmente obedecer los designios de Dios. Así de sencillo. ¿Cómo hacer la voluntad de Dios? Obedece los designios de Dios. Obedece lo que Él te dice, esa es la voluntad de Dios.
Miren lo que dice 1 Timoteo 6. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo al respecto. Dice, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche. Ahora, el mandamiento que le está especificando aquí Pablo a Timoteo era básicamente el resumen de todo lo que le había dicho en los 6 capítulos anteriores, que incluía enseñar la sana doctrina, vivir de manera ejemplar, cuidar de la iglesia, manejar las relaciones unos con otros de manera santa, evitar la avaricia y buscar más bien las riquezas espirituales. Entonces Pablo le dice, guarda todo esto que te he dicho, o sea, obedece la palabra, obedece lo que te acabo de decir, sin mancha, sin reproche, hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. O sea, hasta que el Señor regrese, la cual manifestará a su debido tiempo, la venida del Señor Jesús manifestará a su debido tiempo, el bienaventurado y único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores. O sea, Pablo le dice a Timoteo, obedece mientras el reino viene de manera perfecta. Haz la voluntad de Dios revelada, o sea, revelada aquí en las Escrituras. Haz la voluntad de Dios clara. Haz la voluntad de Dios objetiva. Haz la voluntad de Dios que no tiene pierde. Haz la voluntad de Dios que Él de manera clara y contundente te ha dejado. Y a veces la gente quiere saber cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. ¿Qué debe hacer? ¿Cuál es su siguiente paso? Y por eso las iglesias que tienen supuestos profetas, que hacen pasar a la gente para que les digan al oído lo que les va a pasar mañana, están llenas. Porque la gente no quiere obedecer. No quiere obedecer a Dios. Quieren que les digan en el secreto, mañana te va a ir bien. Te va a salir la residencia. Te van a llegar los papeles. Eso es lo que la gente quiere escuchar. Pero la gente no quiere escuchar que tú debes hacer la voluntad de Dios así te deporten. Y que si te deportan tienes que devolverte a tu país y testificar de Cristo. Ay, no, eso no me gusta. Eso sí no nos gusta. Entonces aquí dice que le dice Pablo a Timoteo, obedece lo que sabes. Entonces la voluntad de Dios está aquí en las Escrituras. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Conoce las Escrituras. Cuando yo hago lo que sé, entonces, que debe ser la palabra de Dios, entonces esa voluntad que es clara me va a llevar a entender esos detalles de la voluntad de Dios específica para mi vida que no están aquí, porque son particulares para mí. Pero nos saltamos el paso de ir a la voluntad revelada. Y queremos que se nos diga con detalle, y claro, ¿quién no? Yo quisiera recibir un email de Dios cada mañana. Haz esto de esta manera, maneja esta situación de esta manera, maneja esta otra de esta manera. Sería espectacular. Sería riquísimo que tener un chat GPT con Dios. Y que uno le pregunte, Señor, ¿y ahora qué hago con esta situación con mi suegra? Y uno quisiera, devuélvela para su país. No. No, hay suegras queridísimas. Pero nosotros no tomamos el tiempo de buscar en las Escrituras. No buscamos al Señor. Entonces, cuando tenemos que tomar una decisión, ay, es que el hombre que está soltero, la chica hermosa, es preciosa, pero no es cristiana, yo voy a tener un noviazgo evangelístico. A través del noviazgo le voy a presentar a Cristo. ¿Es eso lo que te dice la palabra de Dios? La palabra de Dios es clara, te dice, no se unan en un yugo desigual. O sea, no establezcan una relación sentimental donde espiritualmente no están en la misma página. Porque será como el buey que es puesto en una yunta con el otro buey, y si es yugo es desigual, uno jala para un lado y el otro jala para el otro, los dos se van a herir. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y toda la gente dice, ay, ¿será la voluntad de Dios? No, no es la voluntad de Dios, está clarita. Si tú eres creyente y la otra persona no es creyente, no tienes nada que hacer ahí. En cuanto a una relación sentimental, enséñale la palabra, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso toma tiempo saber si es un verdadero creyente o no. Entonces, no, es que empezó a venir a la iglesia, tomó su decisión por Cristo, es un súper creyente. Deja un par de años a ver si todavía persevera en la fe. Deja un par de años a ver si cuando sea confrontado por la Escritura para abandonar su pecado y que Cristo sea su rey, a ver si en realidad
Deja un par de años para ver si cuando entienda bien el evangelio y lo que significa seguir a Cristo, va a querer seguirlo todavía. Deja un par de años cuando tú no le des lo que le está buscando seguramente, rapidito, a ver si todavía le interesas. Así que la clave es enfocarnos en la voluntad de Dios conocida. ¿Qué es la palabra de Dios? Por eso yo me dedico a enseñarles la palabra de Dios y vamos palabra por palabra, versículo por versículo, para que tú entiendas cuál es la voluntad de Dios. Yo aquí podría entretener y podría hacer espectáculos y podría hacer shows y les aseguro que tendríamos que llenar esto 3 y 4 veces de servicios. Pero como es que aquí enseñamos la palabra de Dios, entonces algunos vienen y dicen, ay no, qué aburrido esa cosa, solo la palabra de Dios allá. Yo quiero que me entretengan. Yo quiero que me hagan cosquillas al oído. Yo quiero que me digan que saque el tigre que hay en mí. Yo quiero que me digan que soy grandioso, maravilloso. Yo quiero que me motiven, que voy a ser rico, que me den claves de cómo ser millonario. Pero que me den claves de cómo rendirme a Cristo y cómo abandonar mi pecado y que tengo que dejar esas relaciones pecaminosas y todo. Eso no me parece divertido. Pero esa es la voluntad de Dios. Entonces el problema es que no conocemos a Dios lo suficiente. Y por eso no lo amamos lo suficiente y por eso no lo obedecemos lo suficiente. Entre más lo conoces, más lo amas y más vas a querer obedecerle. Proverbios 3:5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. ¿Cómo conocer al Señor? A través de su palabra. Y entonces yo ya empiezo a ver, tengo que ahora hacer las cosas conforme la sabiduría de Dios revelada en su palabra y no conforme a mi propio entendimiento que está viciado, que está trastornado, que está torcido, que está equivocado. Y no sé si han visto esos memes que una persona llena de símbolos y de cosas y de LGTB y de cosas un poco no por todo lado, diciéndole a una persona normal, le dice, te están lavando el cerebro. Alguien una vez me dijo, es que a usted le lavaron el cerebro. Yo le decía, es que necesitaba una tremenda lavada. Estaba muy sucio mi cerebro. Y no solo mi cerebro, sino mi alma también. Mi entendimiento estaba viciado. Mi entendimiento estaba amoldado a este mundo perdido y torpe. Necesitaba la luz de Cristo. Necesitaba la palabra de Dios que limpia, que transforma. Literal B, y con esto cerramos. Debo vivir para hacer la voluntad de Dios. A, en obediencia, y B, en esperanza. No solamente es obedecer lo que sé de Dios, ya hice su voluntad. Sino que también debo vivir en esperanza. Este es el otro aspecto de la voluntad de Dios. Porque el versículo que acabamos de leer de Proverbios 3:5 dice, confía en el Señor. O sea, ten esperanza en Él. Pon tu confianza en Él. Descansa en Él. Descansa en su voluntad. Porque el tener esperanza en Dios implica que yo creo que su voluntad es perfecta y que por lo tanto puedo esperar en su perfecta voluntad. Y que cuando hago las cosas conforme a su palabra, voy a llegar a su voluntad perfecta, a pesar de que me cueste. Dice Salmo 135, espero en el Señor. En Él espera mi alma. Y miren dónde tiene su esperanza. Y en su ¿qué? Su palabra tengo mi esperanza. Les voy a dar algunos ejemplos. ¿Estás soltero y no quieres estar soltero? Haz la voluntad de Dios. Confía en la palabra de Dios. Establece relaciones como la palabra de Dios te dice, en obediencia pero también en esperanza. Porque tú vas a esperar en que Dios te va a dar lo mejor que tú necesitas cuando tú obedeces su palabra. Eso es estar en esperanza. Si tú te aceleras y te vas por lo que ven tus ojos o por lo que escuchan tus oídos, vas a ser engañado. Y después vas a estar en tremendos problemas y vas a decir, ay Dios, ¿por qué? Porque tú no obedeces. Porque hacemos las cosas como nos da la gana. Pero aquí dice el salmista, en tu palabra tengo mi esperanza, Señor. Yo voy a obedecer y voy a esperar.
Hay varias maneras de hacer dinero que no son conforme a la voluntad de Dios. Y las maneras de hacer dinero conforme a la voluntad de Dios a veces toman mucho tiempo, toman mucho esfuerzo, pero si tú quieres obedecer a Dios y Él es tu rey, lo vas a hacer como te dice la palabra de Dios, y si es su voluntad, te va a dar lo que Él tiene para ti. Y si te da poco, gózate. También nos dice su palabra que es mejor lo poco con el temor del Señor que lo mucho donde hay turbación. Pero si lo hacemos conforme Dios nos dice, entonces podemos descansar en Él. Dice el Salmo 136, el siguiente versículo: mi alma espera en el Señor, más que los centinelas a la mañana. El centinela está ahí parado, esperando toda la noche, ay, que llegue la mañana pronto. Y dice, mi alma espera al Señor más que el centinela a la mañana. Sí, más que los centinelas a la mañana. ¿Cuándo se va a acabar esto? ¿Cuándo se me va a acabar el turno? Yo aquí parado. Que llegue la mañana pronto. Y Él dice, mi alma espera en el Señor así. Mi alma anhela al Señor así. Así que esa duda que tienes en tu vida, esa área que no sabes cómo manejar en tu vida, ese problema que estás enfrentando en tu vida, cuando tú oras, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, esto implica que tú te vas a someter a lo que la palabra de Dios te dice a nivel general en tu circunstancia. Eso implica que te vas a disponer a conocer la palabra de Dios y la vas a obedecer en plena esperanza de que Dios sabe más que tú. ¿Estás dispuesto a decir en tu corazón, venga tu reino y hágase tu voluntad en mí? No rezando, sino orando. ¿Estás dispuesto a rendir esa área de tu vida que el Señor te está pidiendo? Eso que no quieres soltar, que tú sabes que debes soltar, pero no lo sueltas. ¿Necesitas rendir de pronto tu vida a Jesús como tu rey? Vamos a orar en esta hora.